Hola, buenas tardes. Buenos días, perdón. O buenas tardes, donde sea que ustedes estén. Estoy en Arizona, en Estados Unidos. Aquí son buenos días. Mi nombre es Marilena Gritani, yo soy farmacéutico clínico y estoy aquí para hablarte de temas de salud, como siempre lo hago en este canal. El canal se llama Controlando tu propia salud y tengo una invitada hoy que es la mamá, la reina madre, mejor dicho, de los venezolanos en Clubhouse. Ella se llama Coromoto y vive en Portugal. Y la voy a entrevistar, la voy a invitar a nuestra conversación porque ella tiene un punto muy interesante. Hola, mi Coro, ¿cómo estás tú? Yo feliz de la vida, ¿Cómo te de sientes, poder mi estar corazón? bien. El que se siente mal a veces es mi cuerpo, pero yo me siento bien. Me gusta esa respuesta. Es la verdad. Es es la realidad, es la realidad. Y yo lo vivo y lo asumo, pues. No me queda otra. Así es. Qué bueno tenerte por aquí. Perdóname la demora, de cosas técnicas que yo soy fatal para esas cosas, pero estoy feliz de la vida de tenerte y de tener la oportunidad de conversar de un tema que a mí me toca en lo personal y profesional y que a ti, por supuesto, también te toca en lo personal y va mucho con lo que tú te has dedicado a hacer en las redes sociales para informar y sobre todo para llamar la atención sobre esas interacciones que tenemos las personas con familiares y amigos y que puedan estar pasando por un proceso de tratamiento de cáncer. Y siendo algo tan complicado y tan difícil de manejar, me gustaría muchísimo que conversáramos con detalle de eso para quitar esa capa tabú que tiene, que no es algo de lo que se conversa y que puede ayudar a todos, tanto a la persona que está queriendo ayudar como a la persona que está pasando por el proceso. ¿Qué dices? Mira, para comenzar, una de las cosas o de los muros con los cuales yo me encontré cuando me diagnosticaron fue la falta de información. Uh -huh. Y cuando te estoy hablando de falta de información, te estoy hablando de falta de información de mi médico, de mi entorno, de internet, porque uno siempre va al internet a ver qué encuentra. De Uh -huh. hecho, mi médico nos recomendó, y digo nos recomendó porque yo iba con mi hijo, unas páginas que para obtener información fidedigna, porque como tú sabes, no podemos creer todo lo que dice Internet. Pero, pero yo paciente, yo persona natural y silvestre, necesito información. ¿Y dónde la voy a encontrar? Tengo que ir a YouTube a Uh buscar -huh. tutoriales o a ver qué dice la gente de casos como el mío. Pero aunque encontré algunas informaciones, no llegaban, no me llegaban, porque eran como muy estéticas, como muy, no sé, no era ese contacto, ese vocabulario de, mira, no te preocupes, yo pasé por ahí, yo lo estoy viviendo, yo lo viví, mira, ok, está bien, te va a pasar esto, pero puede que no te pase. Pero Uh si -huh. llegas a sentir esto, mira, yo cuando sentí esto, hice Esto era esto lo que o me hacía. dieron esto, o sea, es ese feedback de la persona común y corriente. Uh -huh. Eso yo lo necesitaba, porque una de las cosas que necesita un paciente diagnosticado es comunicación. Comunicación. Gracias a Dios yo soy una comunicadora nata. Entonces, pero en ese caso hubo carencia, mucha carencia. Entonces, dentro de mi proceso, dentro de mi duelo, dentro de ese estar allí, es como que, oye, ¿qué es esto? No, o sea, asimilando la información, yo decía, pero ven acá,
ya que yo no encuentro información, alguien tiene que hablar, alguien tiene que decirlo. Entonces, alguien tiene que levantar la voz, alguien tiene que manifestarse. Y ujú, entonces yo creía que estaba lista, ujú. Mari, pero no estaba lista. Cuando mi hijo me abrió el canal de YouTube, que yo le pedí que me abriera un canal de YouTube para yo dar la información, cuando yo me senté a hacer mi primer video, no pude, no pude. ¿Qué Me te quebré, pasó? me Ujú, quebré, me quebré porque, ¿qué sucede? Yo no sabía que existe, o sea, sí la sabía, la había escuchado, pero no lo había vivido, que existe un algo que se llama duelo, que es un proceso y que tienes que cumplir ese proceso paso a paso para poder tú ayudar a otros. Entonces, yo tuve que primero asumir que estaba en ese proceso de duelo, saber investigar qué es el duelo, cuáles son las etapas del duelo, ujú. cómo sabes que has pasado de una etapa a otra. Y mira, Nada mucho, fácil. mucho. No, no es nada fácil cuando tú te estás autoalimentando. Ujú, ujú. ¿Ves? ¿Qué fue mi caso? Y yo no quiero que más personas pasen por allí. O sea, que las personas sepan, por eso comencé a hacer live. Yo tengo live allí donde habla del duelo en todas sus etapas y cómo yo lo viví y cómo lo superé y cómo después vuelves otra vez, pero ya diferente. O sea, entonces comencé a hablar y hablar, Ujú. a comunicar. Que yo pienso que es lo contrario de lo que la mayoría de las personas que tienen familiares, amigos, gente cercana que está pasando por un proceso como el tuyo, que es un diagnóstico de cáncer, que es lo que ellos creen que deben hacer. Ellos piensan que mejor los dejamos calladitos, tranquilitos, mientras menos se hable del tema mejor, recordárselo es hacerles daño, hablar del tema es tenérselo presente, pobrecitos, ellos viven con eso todo el día y yo llegar a mencionárselo otra vez es una maldad, mejor no les digo nada. O la otra cosa es pensar, pero ¿cómo los puedo ayudar yo? O sea, yo soy jardinero, yo soy pintor de obras de teatro, yo soy, no sé, cualquier cosa que pueda hacer. Entonces tú dices, ¿en qué puedo ayudarle yo a esta persona que quiero tanto, que respeto tanto, que estoy destruida por dentro porque tiene un diagnóstico de cáncer? ¿Cómo la puedo ayudar? Yo creo, y es lo que piensa la mayoría de la gente, y me gustaría saber tu opinión con respecto a esto, yo creo que lo mejor es que ni se lo mencione y que la distraiga y que le hable de, no sé, de los pajaritos que están pasando y mira la mariposa qué bonita, distráete. Es eso lo que la gente, es eso lo que un paciente diagnosticado con cáncer que está siendo tratado con quimioterapia es lo que busca. ¿O qué otra alternativa crees tú que existe para ustedes? No para la persona que es familiar, amigo, cercano del paciente con cáncer, sino para el paciente que está lidiando o la persona que está lidiando con la enfermedad. Cuéntame. Bueno, el primer sentimiento que tiene uno, paciente, cuando Uh -huh. recibes el impacto, es la negación. Sí. Y no es que yo jamás me pregunté por qué a mí ni nada de eso, no. Nunca me he preguntado por qué a mí, porque todas las cosas que a mí me suceden tienen una razón. Todas tienen una razón y todas tienen un buen resultado, independientemente de cuál sea. Pero yo no puedo negar que eso me impactó. Y mi primera impresión fue de negación. ¿Cómo me negué? Le hablé con mi hijo y le dije, mira, ok, tengo cáncer, pero eso sí, habla solo con tus hermanos y no lo comentes con el resto de la familia, porque el resto de la familia vive en Venezuela, tienen una situación difícil, tienen con su situación, tienen más que suficiente para que entonces
llegue esta noticia devastadora. Ujú, ujú. Eso fue mi primera, o sea, eso fue mi conversación con mi hijo, porque era lo que yo sentía, evitar el sufrimiento de mi familia, que yo podía asumirlo, pero Ujú. que ellos no sufrieran eso. Permíteme hacer Entonces, un comentario aquí, Coro. Eso lo viví yo mucho con mis pacientes. Para los que no me conocen y los que conocen a Coro, pero no a mí, yo soy farmacéutico clínico y yo he trabajado en oncología por más de 8 años. Es decir, yo soy el farmacéutico que trabaja con el oncólogo o con el médico especialista en cáncer para determinar el medicamento, la cantidad de medicamento y para tratar los síntomas y cómo le cae al paciente, para mejorarle sus síntomas después de la quimioterapia, en fin. Y nosotros hacemos mucha educación directa con el paciente y el familiar del paciente. Y cada vez que antes de comenzar un tratamiento hay una conversación, al menos en las clínicas donde yo he trabajado acá en Estados Unidos, donde se habla, este es el medicamento que te vamos a dar, esto es lo que el medicamento va a hacer y esto es lo que tú puedes esperar, cómo te vas a sentir, y si te pasa esto, este es el que te tomas, y si te pasa aquello, esto es lo que te tomas. El 100% de mis pacientes tienen una culpa tremenda de lo que le están haciendo a los familiares y amigos. En ese momento, sí, cuando tú creas esa empatía, eso es lo primero que el paciente te refleja, culpa. No porque le está pasando a ellos, no porque le duela, no porque creen que se van a morir, porque todos los pacientes que escuchan cáncer piensan muerte, sino que la preocupación es el dolor y el malestar que le están causando a sus seres queridos. Eso fue lo que te pasó a ti, bueno, Coro. claro, fíjate tú, yo tengo 4 hijos Ujú. y mis hijos están regados por el mundo, 4 hijos, 4 países, mi corazón está dividido en 4 partes, mi corazón de madre. Entonces, que mis hijos, mis nueras, mis nietos, o sea, mi familia cercana, mi familia nuclear, pudiera sufrir por esa causa, para mí era terrible. Y fíjate que pasó algo que me hizo reflexionar. Y no, o sea, y hoy lo puedo comentar como un testimonio, aunque en el momento fue una situación difícil de manejar y dolorosa. Ujú. ¿Por qué? Porque en Portugal estamos viviendo, yo estoy viviendo con mi hijo y mi nuera, y una sobrina, hija de mi hermana, que se crió conmigo, o sea, somos, tú Otra sabes, hija más. esas Ujú. tías mamás, Yo que, tengo que una se así. crían, Saludos a sí, que Marisol de se paso. crían en, ajá. Entonces, mi sobrina vive aquí y yo sé que ella se preocupa por mí, pero ni a ella yo quería que le dijeran, solamente a mis 4 hijos. Entonces, Pero el secreto era por qué, Coromoto, ¿por qué lo querías mantener entre tus 4 hijos solamente? porque no quería que eso se extendiera, te repito, o sea, que la familia sufriera por mi causa, por esa causa. ¿Ve? No porque era el Entonces, secreto, no porque era egoísmo, no porque querían apartar a la gente, sino no, por no no, hacerles daño. por no hacerles daño, por no hacerles sufrir. Ujú, Entonces, o por no aumentar su sufrimiento, porque te ujú. estoy hablando de personas que están viviendo situaciones difíciles en Venezuela y entonces, mira, añadirle, y vamos a estar claros, para muchos de nosotros, ya ahora para mí no, pero para muchos de nosotros cáncer es sinónimo de muerte. Entonces eso quería decir, yo soy la hermana mayor de 4 hembras, yo soy la mayor, pero soy la más joven. Por supuesto, ¿quién lo va a dudar? Por Dios. Yo no sé, yo no tengo la culpa de que ellas hayan Sean unas viejitas y envejecido tú no. Ajá, claro. y yo Las no. cosas son como son. Ajá. Eso igual me pasa con mis hijos. Mis hijos han seguido cumpliendo años y yo no, pero yo no Sí, tengo la culpa. Yo no claro, tengo, allá ellos. son cosas que suceden, chicas. Ujú, ujú, Bueno, ujú. entonces, volviendo al tema, yo no quería eso, yo no quería, o sea, entonces, era también porque yo no estaba pensando, ¿cómo te digo? Con toda en toda mi plenitud.
porque el impacto, como yo le llamo, porque es lo que se siente, es Sí. como que Un en algo trancazo. así, un golpe, un impacto. De hecho, yo lo titulo el impacto del diagnóstico, porque es como que te dan un golpe en la cabeza y eso te impide pensar razonablemente, te impide, o sea, hacerlo fríamente. Entonces tú comienzas a pensar, pero desde tu duelo, desde tu estado de negación. Entonces, mi sobrina se enteró del asunto. Mm, Y se enteró del asunto porque ella es inteligente y ella vive aquí. ujú. Y entonces habla con mi hijo y le dice, mira, dime la verdad, ¿qué es lo que pasa con mi tía Coro? ¿Cómo es eso de que la mandaron para el IPO? El IPO es como decir en Venezuela el anticanceroso. Ujú, Dos ujú. más dos. Son cuatro. Entonces, entonces, a mí eso me molestó, que ella supiera. Y yo, ¿y por qué le dijiste? Entonces mi hijo no se vio se vio en la obligación de decirle, ¿y por qué le dijiste? ¿Y por qué yo te dije que vi un pan? Entonces, hubo ese impasse. Y yo tengo que confesarlo, porque aunque en el momento fue difícil, fue duro, fue incómoda la situación, eso me sirve para que otras personas que estén en esta misma situación puedan analizar y puedan ver lo que estas cosas pueden suceder o pueden venir, pero ya tú dices, ah, no, pero mira, a Coromoto le pasó así, actuó así, pero no es esa la vía. La vía es hablarlo, la vía es decirlo, la vía es comunicarlo. Y Entonces después, precisamente, bueno, Coro, ella ahí, me... si me permites un segundito, porque quiero desfragmentar esto un poquito, porque la intención de esta conversación contigo no es solamente conocerte un poquito más porque sabes que te quiero y tú como la reina madre de Clubhouse de los venezolanos tienes imagínate, para mí es un honor tenerte, pero más importante todavía que eso es que podamos darle herramientas a las personas que están escuchándonos, que están viendo este video, para que puedan dedicarle un ratico a sus cabecitas, a sus mentes, en pensar en esto. Porque no es un tema de, ay, espérate, déjame pensar qué voy a hacer el día que alguien me diga que está diagnosticado con cáncer, porque es que es una maravilla. Nadie piensa en eso, todo lo contrario. La gente quiere evitarlo, tape para allá, no, no quiero pensar en eso, no me digas nada de eso, no quiero escucharlo. Y se entiende, porque Cáncer, eso, yo, mamá, chica, exacto, exacto, porque solo conmigo. por lo que tú dices también, Coro, que cáncer está relacionado directamente con muerte. Hasta hace varios años era así, el diagnóstico era relacionado directamente con muerte, ya eso no pasa, hay muchos tratamientos, hay muchas opciones, detección temprana, una cantidad de cosas que no es el tema de hoy, pero no es necesariamente relacionado con muerte. Lo que sí es una oportunidad que tú y yo estamos brindándole a las personas que nos están escuchando para que piensen en cosas desde el punto de vista de la persona que lo pasa, que lo sufre, como tú, que eres una comunicadora divina y que quieres ponerlo en la palestra para que la gente lo piense y lo converse. Y ustedes los que están escuchándonos, lo pongan en su algoritmo mental y tengan más información que les llene las posibilidades de por dónde reacciono, qué hago, qué digo, porque es una circunstancia, una situación muy difícil. Entonces, si tú como persona X que eres, eh, ya pensaste en lo que pasó un paciente diagnosticado con cáncer como Coromoto. Tú lo que tienes que hacer, tú tienes que entender que en el momento lo que te va a pasar es que te van a dar un trancazo. Es como que te dieran un porrazo directo en la nariz. ¡Pum! O sea, estás así como que en las comiquitas, como viendo estrellitas y te quedas así como... Sí. Y después de que te dicen, usted tiene cáncer, tú no escuchas más nada. El doctor sigue hablando porque es que a ellos se les olvida que tú tienes sentimientos, ¿no? Ah, bueno, y entonces el tratamiento que te ofrezco es este y aquel, y entonces están estas oportunidades, y tú no estás escuchando nada, tú ves a la persona, guau, 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 pero no entiendes un carrizo, no te llega nada, porque tú todavía estás en el shock de, ¿cómo? Tú estás loco, eso es un error, revísalo otra vez, hazme otro examen, porque eso no puede pasarme a mí. Entonces, solamente por esa etapa tan complicada y tan difícil, es normal que la persona sienta negación, que tenga un choque y que comience lo que tú llamas y lo que realmente es un duelo, el proceso del duelo. Entonces, es importante romper ese pedacito ahí para digerirlo un poquito mejor y que todos los que están escuchándonos y viéndonos puedan manejar
esa parte complicada. Discúlpame que te interrumpiera, Coro, pero me parecía muy importante No, conversar. no, es Tus, que la adelante, mi idea amor. es esa, la idea es que podamos, porque como tú ves, yo hablo y hablo y hablo, pero la Igual que idea yo. es que hayan ideas puntuales, porque la idea es que este video quede y otras personas que luego lo vean, puedan decir, ah, no, mira, sí, entonces, no, y ella le preguntó esto, y, o sea, es desmenuzar. Entonces tú diste, hablaste de esa etapa que el médico sigue hablando y tú estás pensando. Y pasa una cosa, por ejemplo, en mi caso, yo voy con unos exámenes, yo no vine aquí o sea, mírenme que aquí estoy yo, tengo un sangramiento, tengo un dolor. No, había el sangramiento, había el dolor, pero yo tenía una catajarria de exámenes, yo venía de un tratamiento y tenía una biopsia que me decía que era negativa. Tú me dirás, O sea, una biopsia es un examen donde te agarran un pedacito de lo que supuestamente es el tumor o un tejido que está canceroso y lo llevan al laboratorio y determinan que las células que están formando ese tejido o ese tumor no es cáncer. Eso es el resultado de una biopsia. Entonces te dijeron que no era, que era negativo. Dios que te era bendiga ahí. negativo. Mira, Carlos Frick te está pidiendo la bendición y yo le estoy echando la bendición para que tú sepas. Dios te bendiga, hijo. Sí, entonces la impresión es mayor, Mari, la Claro. impresión es mayor, porque si tú vas al médico y te dice, mire, usted tiene cáncer, le hicimos una biopsia, usted tiene cáncer, pero cuando tú vienes de un diagnóstico negativo y luego te encuentras con uno positivo, tú dices, no, 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 un momentico, espérese ahí. ¿Qué está pasando Alguien aquí? está equivocado aquí. Ujú. Y por supuesto Alguien está tiene que ser el que te equivocado. está diciendo que tienes cáncer. Mira, aquí está. Yo no estoy inventando eso, aquí está. Ujú, Y aquí dice negativo, ni biopsia. ujú. O sea, es algo que ahora yo lo digo y me río, pero cuando tú estás allí sentado frente al médico, frente a él en su escritorio, tú no sabes si llorar, Gritar. que- si gritar, si decirle eso que te estoy diciendo, tú te quedas calladito. Ujú, Ajá, y entonces, en mi caso, que soy creyente, yo fue a orar. ujú, Señor, ayúdame porque yo no puedo. ujú. Ayúdame porque algo está pasando Bendito. en mi cabeza, en mi mente, y yo necesito que tú me ayudes, que tú me des fortaleza para asimilar esto. Entonces, pasa ese tiempo, ese tiempo entre que sales del consultorio del médico y llegas a tu casa. Es como una hora de viaje, casi una hora hasta el hospital de distancia a nuestra casa. Y en ese trayecto nadie habla, Ujú. ni mi hijo, ni mi Pero es que, nuera ni mi nuera que había mm, perdido a su papá de cáncer, ah, y menos yo. O sea, ¿por qué tú crees que pasó eso, Coro? ¿qué pasó? ¿Qué? Que nadie hablaba. El trancazo, el El shock, impacto. el impacto. Ujú. Sí. Todos Todos estábamos estaban en como shock. que piensa y piensa y piensa y piensa, pero ninguno decía nada. Claro, mi hijo no me hablaba porque él respetaba mi silencio. Ujú, Mi nuera no me hablaba porque estaba en shock. claro. Su papá recientemente, hace unos meses, había muerto de cáncer. Y ella no estuvo con él estaba en Venezuela, ella estaba en Portugal y todo lo que eso implica, o sea, ella todavía estaba en su duelo Sí, 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 sí. y en sus primeras etapas de duelo. Entonces, son detalles que ahora que estamos conversándolos, van surgiendo y me gusta eso que vayan surgiendo porque son esos detalles y esos detalles son los que conforman una historia, Sí. esta historia. Y, y son sanadores porque te hace a ti entender lo que pasó y como que meditarlo y como que desmenuzarlo un poquito
para ver qué fue lo que pasó, porque no son cosas que tú conversas con la gente. Y eso es algo que yo no termino de entender. ¿Por qué cuando alguien tiene un diagnóstico con cáncer, no se le acercan los amigos para decirle, mira, aquí estoy yo, o los familiares, o X, aquí estoy yo para lo que tú quieres, ¿de qué quieres hablar? Vamos a hablar de lo que tú quieres. Dime, yo hago. Porque Por, tú piensas ayudar, pero no sabes cómo. A veces hablar es suficiente o escuchar. a veces estar es Estar. más que Ujú, suficiente, estar. Pero hablar es necesario y yo lo comprobé. Cuando, gracias a Dios aquí, el sistema de salud funciona muy bien, por lo menos en esa área, muy bien. ujú, Y ofrecen todo el equipo para trabajar con el paciente. Y uno de esos profesionales es el psicólogo. Entonces ujú. yo hablo con la doctora para que por favor nos, nos dé acceso al psicólogo, pero yo estoy pensando no en mí, yo estoy pensando en mi nuera, yo Que estoy venía pensando de en la muerte ella, de su papá por que cáncer. sí, sí, y entonces de este diagnóstico de la suegra, oye, La de Vázquez, por entonces supuesto. en ella es que estoy pensando yo cuando le pido a la doctora el servicio psicológico. Pero ¿sabes qué? Tu movimiento de cabeza me dice o confirma lo que pasó después. Me, cuando me van a poner la primera quimio, la psicólogo va al sillón donde yo estaba y me dijo, bueno, vamos a conversar, aquí podemos, bajito, podemos conversar. Privacidad. Ujú. Entonces ella me hizo una pregunta y me dijo, ¿qué quieres? Esa Qué pregunta me difícil rompió. esa pregunta, ¿verdad? Esa pregunta Ujú. me quebró, Marilén, me quebró, porque ahí yo supe qué necesitaba. Porque no habías Mi pensado en ti, sino respuesta, en los demás. mi respuesta, y fue una respuesta que salió, yo no la Ujú, pensé, ujú. brotó de mí. Mi respuesta fue hablar. Y con esa respuesta vinieron las lágrimas. Claro. Yo no sabía que había eso dentro de mi pecho. Ujú. Yo no sabía que estaba eso ahí atravesado, que estaba oprimida, que todo lo que estaba haciendo, ese impacto dentro de mí. Y yo le di, fue todo, Ujú, pero no era nada más hablar, era llorar. ujú. Y Sacártelo, lloré, caramba. y lloré, y lloré, y lloré. Y fue lo único que pude hacer, Ujú. llorar. Y no me preguntes por qué lloraba, ni qué pensaba, ni por qué, nada, nada, nada. Yo solamente necesitaba llorar. Ujú. Y eso fue lo que hice. Mira, Coro, te voy a echar un cuento, se los voy a echar a las personas que están escuchando. Como les decía hace un ratico, yo trabajé en oncología por mucho tiempo, trabajando directamente con pacientes con cáncer. Y parte del trabajo del farmacéutico es evaluar al paciente, evaluarlo de manera física, porque el farmacéutico es el que sabe cómo el medicamento actúa en el paciente. Tú tienes que verle los ojitos, a ver si tienen algún tipo de cambio de color, tienes que verle la piel, y sobre todo cuando antes de empezar el tratamiento, porque es como como la base. De aquí estamos partiendo y ahora que le vamos a dar los medicamentos tenemos que comparar para que tú al continuar el proceso puedas ver cómo el medicamento le puede estar afectando al paciente. Esa es una de las razones. Otra de las razones es contestarle preguntas al paciente, explicarle para qué es el tratamiento, en qué le va a beneficiar, en qué le puede hacer daño y las cosas que tienen que estar pendientes. El 99% de las veces cuando el paciente viene a eso el día antes de comenzar la quimioterapia, que además debe pesarse para poder calcular las dosis apropiadas,
porque todo tiene que ver con el peso y el tamaño de la persona, la altura de la persona, para calcular las dosis apropiadas, vienen con una persona, vienen con un hijo, con un hermano, con un buen amigo, con la pareja, vienen con una mamá y esa persona está allí como parte del apoyo. Entonces, cuando se está conversando de todo esto, se le menciona a la otra persona porque esa persona puede observar cosas que el paciente que está sufriéndolo, por razones psicológicas o por razones físicas, no lo puede capturar o tal vez no puede observar esos cambios una vez que pasen. Y siempre se le habla, yo siempre he hablado de eso, y lo conversaba con Carlos, tu hijo, hace 2 días cuando tuvimos el live, hablando de estas percepciones que tenemos con personas con enfermedades. Y yo después que le explicaba todo eso, siempre miraba a la persona y le decía, este diagnóstico le pasó a usted. Usted no se lo está haciendo a las personas que quiere. Esto no es culpa suya. Usted no hizo eso. 100% de las veces cuando yo decía eso, las personas bajaban la mirada y se rompían a llorar. Y se rompían a llorar como tú, porque esos pensamientos que están en tu cabecita, que es, le estoy haciendo esto a mis hijos, le estoy sufriendo, a ellos no les importa lo que les pasa a ellos, sino lo que les está pasando a las personas que ellos quieren, incluyendo a la persona que está allí. Y también el 100% de los acompañantes, la cara era, ¿cómo que crees que me lo estás haciendo a mí? Sí, nadie lo decía, pero la cara, la expresión de sus caras era, pero ¿cómo crees que voy a pensar yo que tú me estás haciendo esto a propósito, que esto me lo estás haciendo a mí, esto te está pasando a ti? Sin embargo, son cosas que pasan y te digo, el 100% de mis pacientes reaccionaban de la misma manera. Incluso hombres así súper macho, machote, que yo soy fuerte, yo no lloro, se desmoronaban en ese momento porque para ellos eso era lo único que mantenían en su cabeza, así como te pasó a ti. Entonces llorar y sacarlos de su pecho y conversarlo es muy importante porque es parte del proceso de grieving, como se dice en inglés, o del duelo. Y por supuesto también de la sanación de ese problema, no de la sanación del cáncer, porque eso es otra cosa diferente, pero sí de cómo lo enfrentas. Y por eso que lo menciones tú y que lo digas de esa manera y que tuvieses esa belleza de la oportunidad de tener una psicóloga, una persona que es especialista en el área, que te ayudara, me parece importantísimo. Me parece que te debió haber dejado mucho. Cuéntanos qué pasó después, cómo te sentiste, cómo manejaste todos esos sentimientos. Bueno, fíjate que después de ese episodio, ya no volví a tener consulta con esa doctora, porque entonces nos asignaron una psicólogo que estuviera cerca de nuestra casa Ujú. y podíamos, o sea, porque íbamos a ir los tres, tanto mi hijo como mi nuera como yo, a consulta. Entonces, pero fíjate que después yo me di cuenta, cuando comencé con esta psicólogo, que yo era la que hablaba y hablaba así como estamos hablando. Entonces, y ella me preguntaba, yo sé que me hacía preguntas puntuales para jalar que había Ujú. ahí, pero yo le respondía en una forma natural. Y lo primero que yo comencé a hablarle a ella fue de esto, de que había poca información y que yo sentía la necesidad de comunicar todo lo que podamos, lo que sentimos algunos. Yo digo que algunos porque todos nos sentimos ni pensamos igual, pero creo que por las características hay muchas cosas en las cuales coincidimos. Entonces, este trabajo con la psicólogo, sin desmerecer el trabajo de ella, lógicamente, ella encaminaba para que yo soltara, hablara, y yo me iba sintiendo como más, mira, vuelvo a ser yo. Soy yo, soy Coromoto. Ujú. Sí. Entonces, fue fue una etapa muy, muy bonita. Hicimos una bonita amistad. Y lo más tremendo es que yo no hablo una palabra de portugués y ella no habla español. Pero la comunicación estuvo, échame ese cuento. Bueno, para que vos veáis. Ah, Así, eso sucedió.
Entonces, Sí. fue algo muy, muy, muy hermoso. Yo lo veo hermoso porque eh, yo llegaba y yo nunca me desmejoré físicamente en decir que me abandoné, no. Ujú, ujú. Primero muerta que sencilla, querida. Primero, exactamente. ¿Qué es eso? Siempre diva, nunca indiva, ese es mi norma y mi lema. Me encanta. Mi mamá murió iba a cumplir 99 años, de casi 99 años. Y Wow. si tú ves cómo le celebramos los 90 a mi mamá, como unos 15 años. Y ella Wow. maquillada, y yo le hice un traje de dama antañona y su sombrero y todo. Entonces, mi mamá no aceptaba salir de la puerta de la calle para fuera sin pintarse los labios. Yo hacer Mira. un live así por favor. Mm. Entonces, entonces eso me comentaba ella que pues yo me veía muy bien y me felicitaba cuando me veía, que llegaba con mi bien arregladita, bien. Pero o sea, pues yo soy así, pues. Ujú. Era tu Yo no salgo personalidad. sin, sin, Ujú. sí, entonces mantenía mi personalidad, mantenía mi fortaleza Tu en normalidad. ese, en Ujú. ese aspecto. Fíjate, una de las cosas que de verdad me gustaría que conversáramos, Coromoto, porque esta oportunidad de conversar con una persona que está pasando activamente por un tratamiento oncológico o de cáncer no es normal, no es común. Y yo eso te lo celebro y te lo agradezco. Y este video lo vamos a pasar al formato de YouTube y te lo voy a pasar a ti para que tú lo pongas en tu canal porque es muy importante eh, transmitir la información. Y les vamos a agradecer a todos. Esto se va a quedar también aquí grabado en mi Instagram también para que lo compartamos, porque yo no tengo ningún interés monetario para nada. Yo lo que quiero es educar y ayudar. Y en mi caso, mi canal se llama Controlando tu propia salud. Y es así porque quiero darles las herramientas y las armas la información para que ustedes tomen sus propias decisiones y para que ustedes se ayuden o ayuden a las personas que quieren en temas de salud. Entonces, una de las cosas que me gustaría que conversáramos, Coro, es que las personas que te quieren, que te aprecian, sean amistades cercanas o familiares del núcleo cercano, o las que están un poquito más hacia afuera, más alejadas, que son tal vez la vecina, tal vez la amiga de ir de compras o la amiga de ir a tomarse un café de vez en cuando, o los primos que son un poquito más alejados que tus hermanos. ¿Cómo te ayudan? ¿Qué pueden hacer o qué podrían pensar en hacer para apoyarte, para ayudarte, para decirle, yo te quiero, pero no sé qué carrizo hacer para ayudarte, dime qué hago? Eh, ¿Qué crees tú que pudiera ser algo que pudieran hacer? Aquí en Estados Unidos, los gringos, que tú sabes que los gringos son especiales, ellos te hacen una comida y te la ponen en la puerta de la casa, te tocan la puerta y se van. Y si acaso esperan que abras la puerta, te la dan en las manos y te dicen, ay, siento mucho lo que te está pasando, te lo entregan y se van corriendo. Entonces, porque no saben qué hacer, porque es una situación incómoda, porque es que no saben qué decir, no saben qué dar. Entonces, la oportunidad que tenemos contigo de que nos digas qué podría ser lo que podemos hacer, no la puedo dejar pasar. Entonces, ayúdame con eso, por favor. Mira, nosotros tenemos una oportunidad de oro y son los medios de comunicación, son las redes sociales. Uh -huh. Un mensaje, una nota de voz que te llegue. Eso sí, envíalo, pero no esperes respuesta. Uh -huh. Tú puedes decirme, mira, Coromoto, me enteré que estás pasando por este proceso, recuerda que estoy contigo, soy tu amiga, te amo, etcétera, etcétera. No espero que devuelvas esta nota de voz, pero quiero que sepas que estoy aquí. ¿Por qué? Porque yo lo estoy viviendo ahorita con una amiga que está en Venezuela. Uh -huh. Ella está sufriendo también y es una amiga que la he hecho a través de las redes. No nos Imagínate, ajá. conocemos personalmente, pero ella también está sufriendo de cáncer y yo te digo, te lo confieso, siento un poco de culpa
y eso es inherente al ser humano. Yo creo que no podemos eh, deslastrarnos de eso, de sentir un poco de culpa, que mientras yo tengo todo el tratamiento, mi amiga, tengan Mm, que hacer un GoFundMe y no recogen lo suficiente porque tienen que hacerles uno, tienen que trasladarse, tienen que esto y entonces no consiguen los medicamentos y toda esa serie de cosas que sabemos que está sucediendo en Venezuela, no solamente en Venezuela, sino en otros países, que otros es muy países. costosa la medicina. Ujú. Aquí en Portugal hay una, yo no te voy a decir que sea la mejor medicina del mundo, pero lo que es el área oncológica y de diabetes son prioridades, son prioridades. Qué bueno. Entonces, aquí te atienden aun cuando tú seas un inmigrante sin papeles y sin nada. Claro, no es que te van a atender de gratis, a menos que tengas un, un número de utente, que no es fácil de conseguir, pero sí te atienden. Ujú. Y te dan tu tratamiento, te colocan tu tratamiento. Después que te llegue la cuenta y tengas que pagarla de a poquito, porque vas a manifestar que no puedes pagar eso, sino de a 5 euros, de a 10 euros, X, etcétera, etcétera, ya eso es otro tema, Ujú. Pero pero sí te sí te ayuda. atienden, Ujú, sí te ayudan. ujú, Entonces, volviendo al tema de la falta de, de, de esa atención primaria que requiere el paciente. Entonces se añade a él sus malestares, sus dolencias, se añade también a la angustia de no tener, de no conseguir, de no tener el dinero. Entonces, con mi amiga está pasando eso. Entonces, ¿qué hago yo con ella? Yo le envío notas de voz con una oración. Le envío notas de voz con una canción, le envío notas de voz o mensajes diciéndole, no sé de ti, me imagino que debes sentirte mal. Cuando puedas, respóndeme y dime cómo te sientes. ¿Por qué? Porque yo sé que hay momentos, Mari, que no te provoca sí, hablar. totalmente. Entonces, entonces, ¿qué puedes hacer tú que eres amigo de un paciente con cáncer, que eres familiar y estás lejano? Envía notas de voz, envías mensajes y pon esa coletilla. No espero que me respondas. Quiero que sepas que estoy para ti. Ujú. Eso me parece Eso, muy lindo. eso es más que suficiente. Mira, lo voy a anotar porque no Eso quiero que se me olvide. Mira, te voy a decir una cosa, te voy a echar un cuentico, porque me parece que es importante extrapolarlo porque son, a pesar de que son diagnósticos diferentes, es un tema muy similar. Mi mamá tuvo COVID. Ella vive en Barcelona, España, y yo vivo en Phoenix, Arizona, en Estados Unidos. Entonces, por supuesto que yo no podía estar cerca. Estoy como tú de tu amiga a distancia. Cuando a ella la llevan al hospital después de 2 días con síntomas, esa misma noche la pasaron a la terapia intensiva y a las 5 de la mañana la tuvieron que intubar. Y ella me llama diciendo, me van a intubar, me voy a morir, me van a intubar, me voy a morir. Imagínate tú recibir una llamada de esa a las 11 de la noche, porque allá eran las 5 de la mañana y aquí eran las 11 de la noche. Imagínate la angustia. Y ella me dice, ¿qué hago? Decidió hacerlo y el teléfono se quedó prendido de un lado y yo escuchaba todo lo que estaba pasando. Yo he trabajado en la terapia intensiva, yo sé lo que pasa, yo sé cómo funciona, yo me conozco los sonidos y lo viví no estando allí, sino escuchándolo. Eso fue traumático, esto fue horroroso. Sin embargo, yo sabía que yo tenía que mantenerle el ánimo a ella y yo sabía que ella iba a salir de esta, o por lo menos lo esperaba. Honestamente, no estaba 100% segura, pero estaba 99, que bastante era. Desde ese momento, desde ese día, Coro, yo le grabé mensaje de voz a mi mamá en su WhatsApp, todos los días. Ella dejó dicho, antes de que la intubaran, de que se comunicaran conmigo para darme, sabes, actualizaciones de cómo iba su tratamiento. Y me llamaban todos los días y me decían, mira, a tu mamá le pasó esto, está pasando por aquello, esto fue lo que pasó. Y entonces yo tenía la obligación y por eso también empecé este canal, porque yo le empezaba a hablar a las personas a sus hermanas y
y a las personas que la querían para que supieran qué estaba pasando. Y les explicaba de una manera bien sencilla para que todas entendieran, porque ninguna trabajaba en temas de medicina, qué estaba pasando y por qué. Y, pero se lo grababa a ella primero y después se los pasaba a los demás. Y le decía, mira mamá, ¿cómo está? Hoy, así estás hoy. Hoy es jueves, tal día del mes. Esto es lo que está pasando, esto fue lo que la doctora me dijo, ponte pila, mira, hazme el favor, relájate, cálmate, no pelees con el tubo, acuérdate que el tubo está... Y le echaba los cuentos como que si estuviera hablando con ella. Y todo eso quedó grabado. Ella estuvo intubada por 2 semanas y media. Todos esos días ella recibía mensajes. Después que terminó, después que le sacaron el tubo, Dios gracias, porque mejoró, ya está jodiendo otra vez, para que sepan los que estaban pensando en ella. eh, ella estuvo como 1 semana y media con efectos todavía de la sedación y estaba como que teniendo como alucinaciones, como que todavía no caía en cuenta y yo seguía grabándoselo. Cuando ella por fin salió del hospital, se fue de vacaciones a casa de uno de mis primos después de un tiempo, fue que comenzó a bajarlos y se dio cuenta que estaban ahí, ella nunca los había visto y empezó a escucharlos. Y esa parte de que ella supiera qué pasó, porque para ella eso fue un blanco, una etapa en blanco que ella no supo qué pasó, eso fue para ella y me lo dijo. Yo entendí qué fue lo que pasó, porque es que yo no supe, es como que tuve una laguna. Y el hecho de que ella supiera, a pesar de que ella no lo dice con palabras, porque a ella le cuesta comunicarse, a diferencia de contigo, eh, ella agradecía que yo sabía que ella iba a salir de esta y que yo tuve la dedicación todos los días de mandarle ese mensaje de texto y explicarle, esto es lo que está pasando, por aquí van las cosas, esto es lo que es. Incluso ella le regañaba, oye mamá, pero deja de estar dándole patada a la doctora, yo entiendo que estás asustada, pero tampoco porque la doctora me decía, está saliendo la anestesia y me tira patadas, y yo, ay mamá, por Dios, pórtate bien, qué pena. Pero entonces era esa conversación normalita, y ella cuando la recibía, yo lo que quería que ella sintiera es que ella era parte de eso y que ella entendiera qué era lo que estaba pasando, porque ella no lo sabía. Y yo asumo Y que que estabas ahí. exacto, pendiente todos los días. Y que tú, como amiga, en el caso de tu amiga, que cuando tú la llamas y le mandas mensajitos de voz y le dices, yo sé que a lo mejor debes estar pasando un momento difícil, a lo mejor esto no es el mejor momento para que tú converses conmigo, por favor no me devuelvas el mensaje, lo único que quiero que sepas es que estoy aquí, que te quiero mucho. Es sentir ese amor directo de un corazón al otro, donde tú dices, no estoy solita, no estuve solita. Eso es, eso es correcto. Y eso se llama acompañamiento. Ujú. Y a veces eso es todo lo que hace falta, ¿verdad, Coro? Sí, mira, y no solamente para los que están lejos, no solamente para los que están lejos, para los que están cerca también. Porque en esa etapa del duelo del cual hablamos, se sufre de ansiedad, de ataques de ansiedad. Yo sufrí múltiples ataques de ansiedad. Y mira por dónde venía, por dónde comenzaron, y eso lo supe fue después. Los identifiqué después. En el momento no. En el momento los sufría, los vivía y bueno, y mi hijo conmigo. Porque el tumor, el primer tumor fue en el endometrio. Y ese Mm. tumor creció tanto que me hacía presión en los intestinos. Entonces, entonces eso ocasionaba estreñimiento. Para remate. Y yo, sí, yo soy era una persona que yo estaba acostumbrada a todos los días desocupar mis intestinos. O sea, pararme de la cama, ir al baño y tú sabes, esa rutina. Ujú. Y cuando caigo en este tema del estreñimiento, que pasaban 3 y hasta 4 días, y yo no podía defecar, eso me causaba ataques de ansiedad. Y me subía la tensión, y yo no podía respirar, y yo me paraba calladita en las madrugadas o en las noches tarde, y me iba y caminaba de un lado, desde el cuarto hasta la cocina, iba caminando y abría la ventana de la cocina para Para buscando el respirar. aire, pero cuando yo sentía que ya nada de eso, me hacía un té, pero cuando yo sentía que nada de eso me, me, me hacía efecto, yo tenía que llamar a mi hijo.
Entonces, cuando él me veía en ese estado, él, mira, ese fue un acompañamiento que parece que lo hubieran instruido en cuanto a cómo debe acompañarse un paciente. Eh, Él trataba en lo posible, mamá, siéntate, ven aquí, siéntate, quieres, me ponía las sillas en la ventana, respira, tranquilízate, y comenzaba allí, no hablar muchas palabras, pero sí hacerme sentir que él estaba ahí y que eso iba a pasar, que eso iba a ceder, que el momento iba a ceder, ese ataque iba a bajar, iba a ceder y yo me iba a volver a sentir bien. Cuando bajaba la presión del ataque de ansiedad, bueno, me acompañaba hasta mi cama, me acostaba, se quedaba un rato sentado conmigo y si yo quería conversaba y si no, él se quedaba calladito, pero yo sabía que él estaba allí. Entonces, es lo que tú necesitas. Es lo que tú como paciente necesitas. No que te digan, cálmate, mira, ¿qué te va a pasar? ¿Qué? No, que muchas personas tienden a tratar de calmarte, pero hablando más alto que tú. Y eso es lo que Y hace no, irritarte más. y eso lo que hace es que tú, oye, no me entiende porque la que está aquí, que siente esta opresión en el pecho, que no puede respirar, soy yo. Ujú, Yo soy la que siente que se está muriendo. ujú. Yo Que se soy está la que ahogando. siente que la tensión se le va a explotar y que la cabeza le va a explotar. Entonces, no me digas que me calme, por favor. Es que eso nunca No me funciona. mandes. Para los que no saben, para los que no saben, decirle a alguien cálmate, nunca funciona. Al contrario, No, los altera más. es que es lo contrario, sí, es todo lo contrario porque es lo que te estoy explicando. Ven acá, ¿cómo me voy a calmar si me siento tan mal? Si siento que me estoy muriendo, si siento Ujú. que no puedo respirar, si siento que la tensión debe estar como en 200.000 y si está en 200.000 lo que estoy es así a un infarto o a un ACV y comienzas tú a pensar cosas. Ujú, ujú. Y En la cambio, si la cabeza persona deambula, sí, sí, Mm, sí, y eso hace que más aumente el ataque de ansiedad. sí. Entonces, en paréntesis, cuando yo Ujú. finalice este proceso, voy a ir a la universidad a que me den mi título porque está listo. Entonces, cuando la persona, el acompañante, entiende lo que significa la palabra acompañamiento, hace lo que hizo mi muchacho. Se quedaba ahí sentadito, esperaba que me pasara, me sobaba la mano, pero calladito. Yo a veces lloraba, él me dejaba llorar. O sea, es ese saber que la persona está allí y no te está dando indicaciones, sino que está allí y que no está solo, que esa persona está contigo y te está acompañando. Entonces, si vamos a hablar del acompañamiento familiar, yo les recomendaría a los familiares, aún a los amigos, porque puede ser que nos dé un ataque de ansiedad en cualquier momento y estemos con un amigo. Ujú. Entonces no es, no, cálmate, mira, pero es así, ore, No llores. calladito te ves más bonito, calladito te ves más bonito. Ok, entonces mira, eso es muy importante, porque fíjate, la mayoría de las personas eh, eh, piensan, tengo que resolver el problema, porque es que yo soy el héroe y yo te tengo que ayudar y yo te tengo que resolver. Y entonces resolvemos, tú crees, ¿no? La persona que está tratando de ayudar es diciéndote, cálmate, cállate la boca, no llores, déjalo así, respira, vamos a rezar, X, porque es que tú sabes mejor que Ajá, la sí, persona que lo sí. está pasando. Porque es que tú crees que tú sabes mejor que la persona que lo está pasando. Y el planteamiento que yo te hago es, ya tú le preguntaste a esa persona
qué era lo que necesitaba en ese momento o qué le gustaría que pasara. Ustedes ya lo conversaron, porque ahí es donde está el punto. Yo me acuerdo que una vez yo le dije a mi esposo, por favor, necesito que hagas tal cosa, y él lo hizo como él creyó, no como yo lo necesitaba. Y cuando le dije, es que eso no era lo que yo necesitaba, se molestó. Oye, pero tú sí eres malagradecida. Te hice el favor y entonces no te dices que no es así. Pero ya va, mi amor, espérate, yo lo necesitaba así, no como tú pensaste. Entonces, lo que uno piensa es para ti y lo que la persona piensa y necesita hacer para esa persona es para esa persona. Entonces, la comunicación, que es lo que Coromoto está tratando de divulgar y lo que yo estoy tratando de hacerles ver, es importantísima. No en el momento que está en el ataque de pánico, porque por supuesto la persona pobrecita no lo puede manejar. Si lo pudiera manejar, no lo estuviera viviendo. Si se pudiera calmar, no estuviera como está, ¿verdad? No se puede, caramba. Solamente está Es allí, correcto. apoya, acompaña. Una vez que pasó, a los 2 días, a las 3 horas, lo que sea, vamos a hablar qué pasó, vamos a desfragmentar lo que pasó. Cuéntame cómo te sentiste, qué fue lo que pasó, cómo te pudiera yo ayudar la próxima vez, qué necesitarías de mí. Si es que ojalá nunca pase, pero si vuelve a pasar, ¿qué podría hacer yo para apoyarte? Porque eso es lo que esa persona necesita, no lo que tú quieres hacer, sino lo que esa persona necesita. Probablemente es contrario a lo que tú crees que deberías hacer. Probablemente eso es totalmente opuesto o no tiene sentido en tu cabeza, que es lo que ella necesita. Como que tú necesitas que yo te toque, si estás mal, ¿qué es eso? Bueno, chicos, no es lo que tú piensas, es lo que ella necesita. Y eso es lo que tú tienes que hacer. De la misma manera, no le lleves un plato de comida a la persona que a lo mejor está picante porque la persona tiene problemas para tragar, ¿entiendes? O sea, tú no sabes qué problemas tienes si no le has preguntado, tú no sabes qué necesitas si no lo has conversado. Y entonces la comunicación es básica en este tipo de circunstancias. Y el que la persona, y eso es un dato que les voy a dar y que a mí me sirvió muchísimo, el que la persona tenga que organizar ideas en su cabecita para poderlas decir en voz alta es básico para que ellos entiendan lo que piensan, porque no se han dedicado a pensarlo, porque Coromoto explicaba al principio de la conversación que lo que ellos piensan no es sobre ellos, no es lo que ellos sufren, no es lo que ellos mismos les pasa, es lo que ellos están haciéndole sentir a las personas que ellos quieren. Entonces ellos nunca piensan en ellos mismos, pero cuando tú les preguntas, los obligas, entre comillas, a pensar sobre ellos mismos, a organizar ideas en su cabecita de lo que ellos quieren, de lo que a ellos les gustaría, de lo que a ellos les serviría, para que puedan verbalizarlos, para que puedan utilizar palabras y decírtelo. Y lo más bonito de todo esto no es solamente que tú lo escuches y lo entiendas y apliques lo que ellos están pidiendo, sino que la persona que lo está diciendo lo está escuchando. Y al tú escuchar, tu cerebro funciona de una manera diferente para entender lo que te está pasando. No es solamente que organizaste las ideas en tu cabeza y que pudiste decirlo, sino que además ahora lo entiendes porque lo escuchaste. Algunas personas son auditivas para entender cosas. Y ese es el mejor regalo que tú le puedes dar a una persona que no sabe lo que está pensando, porque le diste la oportunidad y el momento, y lo está haciendo por ti, no lo está haciendo por esa misma persona, de entender, de agarrar, de desfragmentar, de volverlo en pedacitos más chiquiticos para entenderlo, qué es lo que está pasando. Y yo creo que ese es un dato que la mayoría de nosotros no lo piensa, pero es muy importante. ¿Tú qué dices, Cora? Exactamente, yo te contaba que yo no pensaba sino en todo lo que significaba que mi familia se enterara y, o sea, no porque, sino por el efecto que iba a causar en ellos. Y eso estaba allí hasta que hablé con la psicóloga y me preguntó una sola pregunta, fue lo que determinó y rompió aquel dique. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres hacer? Y yo le dije, hablar. Fue lo único. Y no hubo más palabras. Yo Pero cuando te... necesitaba hablar. Yo necesitaba que esa palabra hablar, esa palabra encerraba todo, todo el sufrimiento, todo el dolor, toda la angustia, toda la incertidumbre, se encerró en una sola palabra, hablar. Cuando yo pronuncié esa palabra, todo lo demás fluyó Tú como y que abriste fluyó un en dique, llanto. tú abriste un Sí, dique que te habías hecho para... y fluyó, fluyó en llanto. Y cuando yo lloré, que yo me di cuenta, ¡ay, Dios!
ahí fue que yo caí en cuenta, Marilyn, que yo necesitaba comunicar eso, que yo necesitaba hablarlo. ¿Por qué? Porque yo lo había mantenido dentro de mí porque yo soy fuerte, Ujú. yo puedo con Tú esto, aguantas, sí, claro, tú eres una mujer yo soy venezolana y tú eres de las fuerte, yo fuertes, puedo claro. con esto. Ah, ok, es cáncer, ah, bueno, ok, no es lo que yo esperaba, pero yo puedo. Pero uno también tiene Pero no, sentimientos. pero no, hay un corazoncito ahí que... Sí, que hay que cuidarlo y pasarle la manito. Mira, voy a aprovechar el comentario que haces para pedirle a las personas que están escuchándonos y que nos están viendo ahorita en el vivo, ¿por qué no hacen preguntas para que Coromoto pueda hablar? Si tienen alguna curiosidad. No solamente hacia cómo ha sido el proceso con ella, por favor sean respetuosos y amorosos, eso sí se los voy a pedir. Pero ¿por qué no le hacen preguntas a Coro de cosas que ustedes quisieran saber? Porque la intención de Coromoto al hacer este live no es, mira, esta soy yo y aprende lo que me pasó a mí. Eso no es lo que ella quiere. Lo que ella quiere es que tú como individuo, como persona, como hijo, mamá, esposo, amigo, vecino, de alguien que pudiera estar pasando por lo que está pasando Coromoto, entienda qué es, ponga en su cabecita las cosas claras antes de que llegaran a pasar o mientras están pasando, porque puede que tengas un amigo en este momento siendo, o amiga, siendo tratado para un tema de oncología, y no sabes qué hacer, y no sabes qué decir, y tienes curiosidad de pensar qué puedo hacer, qué puedo decir, cómo los puedo ayudar, o cómo se sentía ella ante ciertas circunstancias. Entonces, si tienen alguna pregunta, aprovechen de hacerla, porque aquí con Coros nos está con mucha bondad y con un corazón abierto y con mucho cariño dándolo. Y yo sé que tus dos hijos con los que yo me he comunicado, que son Carlos y César, están aquí escuchando. Y entonces yo sé que para ellos esta conversa es diferente y también en inglés se le dice healer, o healing, que también los está ayudando a sanar esa impresión y esas cosas que ellos tienen, que no han podido conversar contigo, a pesar de que yo sé que Carlos conversa divino. Probablemente no ha sido Sí, no ha habido ese momento para hacerlo. Entonces, y también para ti, Coromoto, porque yo sé que eso también te puede ayudar. Una pregunta. ¿Cuándo decidiste tú, Coromoto, decirle a otras personas que no eran tus cuatro hijos? Tú decidido por ti, no que se enteraron porque se dieron cuenta porque son inteligentes como tu sobrina, sino cuándo decidiste tú preguntar, perdón, informarle a los demás. Y aquí llegaron las preguntas. exactamente, exactamente después del impasse con mi sobrina. Uh -huh. Sí, me di cuenta que no, que de hecho yo le pedí perdón a ella por mi reacción. Ella entendió que mi reacción, bueno, era propia de una persona que estaba golpeada, que estaba, entonces, pero cuando hubo ese impasse que yo me sentí tan mal, entonces le dije a mi hijo, ok, no hay problema, divúlgalo, cuenta lo que está pasando y bueno, ¿Tú tenías para miedo de lo adelante. que te preguntaran? ¿Tú tenías miedo de hablar del tema? De que te No, llamara tu hermana de Venezuela y te dijera qué te pasa, cómo te... no, yo no tenía miedo de eso, yo tenía miedo, o sea, a mí me dolía Ujú, el dolor de ellos, ujú, el dolor de ellas. Y fíjate qué pasa, hay personas como, no digamos más sensibles, sino que cada quien enfrenta sus situaciones de diferentes maneras, pero una de mis hermanas, ella, aunque ella es, ella es la, uy, uy, tú sabes, pero a mí me afectaba que lo que ella pudiera sentir porque estaba lejos en otra ciudad y prácticamente sola. Mientras que en Valencia estaban mis otras dos hermanas y podían consolarse, y mis claro. hermanos varones, y podían consolarse entre ellos, pero ella estaba sola. Entonces yo me preocupaba por lo que ella pudiera sentir. O Eso es sea, una a mí me ratificación de que la dolía persona no piensa en él, su en dolor, ella, piensas en los demás. Y eso es lo que a más mí me dolía corroe.
me dolía su dolor. Ujú. Eso, me dolía su dolor. O sea, el dolor que ella, y cuando ellos todos se enteraron, yo sentí más dolor, porque sabía que detrás de ese silencio o detrás de ese cómo estás, cómo te sientes, yo sabía todo el dolor que había detrás. Y tú querías ahorrarles eso y por eso no querías que supieran. Sí, sí. Ahora, ¿cómo No me crees tú? preguntes, Dígame. que no me preguntes por qué, pero Ujú, eso es, o sea, eso fue lo que yo viví, ujú. eso es Cuando, lo que yo sentí. cuéntame una cosita, Coro. ¿Qué crees tú que te habría hecho sentir menos dolor con respecto al dolor que tus seres queridos estaban sufriendo por tu diagnóstico? ¿Qué crees tú que te habrías hecho sentir un poco mejor? Si es que existe algo, o cómo lo manejaste con ellos, con tus hijos, sobre todo los que estaban, no el que estaba allí contigo en Portugal, sino los que están en la distancia, en otros países. ¿Cómo lo manejaste? O lo vas a manejar, o sea, no lo has hecho todavía, estás pensando qué hacer, cuéntame. Primero con mi familia que está en Venezuela. De hecho, tengo un hijo, mi hijo menor está en Venezuela. Y por tema de comunicación no podíamos comunicarnos más de lo que queremos. Este, ¿Qué quería yo? Que ellos, o sea, que yo hubiera querido que hubiéramos estado juntos. Eso, Físicamente. sí, Y hacer que qué, Coro. pudieran verme, Ujú, vernos, abrazarnos, ujú, quizás llorar juntos, ujú, yo decirles, mira, está bien, ya estoy en tratamiento, todo va a salir bien, pero a mí me tocó, Marilena, una situación que yo siempre la comento porque va unida una a la otra y no soy la única que puede pasar por esta situación de el duelo, no solamente del impacto del diagnóstico y de la enfermedad, sino también del emigrante. A mí ujú. me tocó vivir las dos a la vez. Yo llego un 29 de enero a Portugal en pleno invierno, Que uno no está acostumbrado a eso, pasa, viniendo Nemo. en No, Valencia. Yo viví toda mi vida en Valencia y en imagínate, Valencia vivimos a 30 y tantos de grados, o sea, todo el ¿qué me año, podrás decir? Y todo, y yo toda la vida fui friolenta. Cuando imagínate, las demás personas, o sea, yo en Mérida me moría de frío. imagínate. En el invierno de Que los verdad. dos últimos, que los 2 últimos años yo viví en Mérida con mi hijo menor y mira, discúlpame, pero perdóname, allá yo bien empaquetadita. Cuando yo llego aquí, donde el frío no es normal, y más de la casa donde nosotros vivíamos porque gracias a Dios nos mudamos, era una casa muy, muy húmeda, entonces Mm, más el frío, frío se te en metía los huesos. en los huesos. Y entonces cuando comienzas el tratamiento de quimio, uno de los efectos secundarios, por lo menos a mí, es unos escalofríos Calofrío. terribles, Ujú, que aún en verano, estamos en verano, ujú. y hay momentos cuando me da ese malestar y me da ese escalofrío que yo me tengo que meter en mi cama Arropadita. y arroparme, y arroparme con mi cobija con mi cubrecama de invierno, y aún así siento frío. Ujú. Entonces, cuando yo llego y me encuentro con ese impacto de un clima diferente, una cultura diferente, un Idioma idioma diferente. diferente, Ujú, una comida diferente, o sea, una cultura totalmente diferente, que ya de por sí tú vives el duelo como emigrante, ujú, pero entonces a mí se me juntaron los dos. ujú. ¿Y cuándo te diagnosticaron, Coro, después de que llegaste? Eso fue de inmediato. Yo llegué en enero y en marzo ya estaban poniéndome quimio.
Porque sucedió así, Ajá. sucedió así. Mi hijo me trae porque como me habían hecho mis exámenes, yo tenía unos miomas y ya estaba demasiado el sangramiento y los dolores. Entonces él me dice, no, mamá, tú te vienes para acá y acá, aquí te operan, estás 3 meses, te recuperas y Y te después te regreso. vas para Estados Unidos y después te vas para Colombia o sea, hicimos nuestro plan. Ujú. Todo el Organizado año yo todo. iba a estar, sí, todo el año yo iba a estar en casa de uno de los hijos. O sea, lo mío iba a ser turismo total. Sabroso. Ajá. Ajá. Entonces, cuando llego, que se aumenta, que se incrementa los dolores y el sangramiento, mi hijo me dice, mamá, vamos a tener, aquí hay una forma de que te atiendan rápido y es llevándote por emergencias, por urgencias. Me lleva una primera vez a urgencias, me ponen mi calmante, me atienden allí, me ponen mi calmante y X. Pero el asunto siguió avanzando y hay una segunda vez y me lleva por urgencias, pero esa vez yo fui realmente tan mal que me tomaron muestras para hacerme biopsia. Ujú. Y ahí sí es verdad que me dieron el sobrecito cerrado, o sea, nos lo dieron, me lo dieron a mi nuera y, y gracias a Dios que el sobre quedó allí y no lo abrieron. ¿Sabes cuándo lo abrió ella? El día que fuimos para la cita, que andábamos buscando el hospital, ella lo abrió para buscar la dirección. Ujú. Yo voy eso es algo que nunca se me va a olvidar. Yo voy en el asiento de atrás, ella va adelante con mi hijo, ella abre el sobre y aunque yo no estaba viendo su rostro, yo supe que algo no estaba bien, que había algo, que había algo que decía ese resultado que no era favorable. Mi hijo disimuló, pero ya uno está como crecidito, ¿eh? Sí, tienes mucha más experiencia que tus hijos, a pesar de que ellos piensan que pueden ocultarlo para no causarte dolor. Y eso es otra cosa importante de discutir, Coro. Fíjate, la mayoría de las personas piensan, no le digas a mi mamá los negativos, porque es que ella es la paciente y ella no tiene que saberlo. Cuando al contrario, si ellos no se preparan psicológicamente para lo que puede pasar, se asustan con esos efectos. Entonces hay que, al contrario de ocultárselo, hay que explicárselo claramente. Eso de decirle, mamá, todo va a estar bien, no te preocupes, que todo esto está chévere, positiva, vamos a rezar y todo va a estar bien. Tampoco se puede hacer, porque entonces la persona deja de creerte cuando se siente mal, cuando se da cuenta de la realidad, de lo que tú le dijiste, y se dio cuenta que tú le estabas mintiendo, y no le estabas mintiendo para decirte mentiras, sino le estabas dando como que en tu cabecita pensabas que le estabas dando ánimo y que la estabas impulsando, cuando en realidad lo que tenías que ver, ya sé, o sea, te está pasando esto, nos dijeron que usáramos tal cosa, vamos a ver si funciona, y si no hablamos con el médico para que te manden otra, o buscamos un tecito, o buscamos alguna, pero que la persona no trate de evitarle lo que o sea, que el familiar, el amigo, no trate de evitarle lo que la persona está sintiendo, porque entonces, lejos de ayudar, lo que estás haciendo es declararle una mentira, en primer lugar, y en segundo lugar, que la persona se confunda y no quiera compartir contigo lo que está sintiendo, lo que le está pasando, porque como tú crees lo contrario, ella no te quiere hacer daño diciéndote lo que le pasa. Por ejemplo, uno de los síntomas más importantes en oncología o más comunes es la náusea. Pero no es una náusea que tú dices, ah, tengo ganas de vomitar. Ya, no, es una náusea que no puedes, que respiras y te da náusea. Que alguien pasa con un olor a perfume, olor a comida y tú, y que sientes que te va, o sea, que ya la bilis se te salió, ya no tienes que vomitar. Y no quieres ni tomar agua porque ya no puedes parar de vomitar. Y eso es un síntoma muy común en en los tratamientos oncológicos. Entonces, que tú, persona que quieres al paciente, le dice, no te preocupes, eso se te va a quitar, no ayuda. Que me digas a Mira, mí, farmacéutico, no hables de eso, no ayuda. Dime, Coro, dime. tú acabas de tocar un tema
que merece un live completo, ¿Cómo no? que son los efectos secundarios de la quimio. Sí. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que te dicen allá en el consultorio, te entregan una lista de posibles efectos Ujú. que puede causarte el tratamiento, pero hay cosas que tú las vas descubriendo en el interín y que no te las dicen y que es necesario que el paciente lo sepa, lo conozca. Mis manos. Si tú te fijas en mis manos, no sé si se pueden ver, Sí se ve, sobre todo en este parece, dedito, el gordo, el grandote. Ujú. se ven como un pergamino. La piel se ha reducido, se reseca de tal manera Seca. que se ha reducido, aparte de que cambió el color. Ujú. Este, entonces eso arde, eso incomoda. Y si yo no estoy pendiente de usar cremita, se me abren Y pueden sangrar también. y pueden sangrar. De hecho, en las uñas, que una de las cosas que me encanta de la quimioterapia es que mis uñas crecen, mira, no necesito gel. Acá la cutícula se te levanta. De la resequedad, la Ujú. cutícula se te levanta. Si tú no estás pendiente de eso, se te abre y se te allaga la piel. Entonces, el paciente tiene que saber eso, Ujú. que hay posibilidades, quizá no a todos nos ocurra igual, Pero pero puede que que pase. sí, pero puede que suceda. Bueno, a mí me está sucediendo, a mí me sucede. ¿Qué otra cosa? Los dedos de los pies pierden sensibilidad. Entonces, ¿sabes qué descubrí? Que por esa falta de sensibilidad, como la insensibilidad se acentúa en los dedos, o sea, en esta parte del pie hacia adelante, esa insensibilidad te causa desequilibrio y si tú no tienes cuidado, puedes caer. Caer. Y las escaleras son un problema. El pasar por un espacio angosto, estrecho, que te puedes caer de un lado hacia el otro, es un problema. Fíjate que una cosa importantísima que tú acabas de decir es que cuando a ti te dan un papelito explicándote los síntomas, ellos los llaman como se llama en medicina, que no le ayuda para nada al paciente, porque el paciente no trabaja en medicina, caramba, si ellos no entienden qué es. Entonces, que te digan, se te pueden resecar las manos, tú dices, ah, bueno, es como que normal, que se me resequen las manos, tú lo entiendes, pero nunca se te habla con el detalle y por eso es tan importante discutirlo. ¿Cuál es, cómo se manifiesta, cómo puedes ver lo que puede pasar? Se le dice como tú le llamas manos de pergamino, en inglés se dice que es como un mapa, las manos se te ponen como un mapa, que tienes diferentes coloraciones y que tienen unos bordecitos y que son sumamente sensibles y que te arden. Y el caso de tus pies es porque tienes una pérdida de sensibilidad de los nervios terminales, los nervios que van hacia de la mitad del pie hacia los deditos, que no sienten porque están afectados por el medicamento. En algunos casos puede ser temporal, en algunos casos puede regresar, pero ese miedo que siente la persona de que lo tengo ahorita y a lo mejor me va a pasar para siempre, existe. La otra cosa es que las uñas se te ponen oscuras, o sea, tú puedes tener tus uñas blanquitas, normal, transparentes, y entonces de repente comienza a salirte color en las uñas dependiendo de cada medicamento, porque a pesar de lo que piensa la mayoría de la gente, no todas las personas reciben los mismos medicamentos, así tengan el mismo diagnóstico, porque dependiendo de cómo funciona la persona, de cómo están sus riñones, su hígado, qué tan avanzada está la enfermedad, qué tipo de alergia la persona puede tener, escogemos diferentes medicamentos para cada quien y cada medicamento puede causar síntomas diferentes. Incluso con el mismo tratamiento y el mismo diagnóstico puede que tengas tú comparada conmigo diferentes síntomas. Eso puede pasar. La cosa, lo que estaba hablando de las uñas es que te sale una mancha negra en las uñas oscura, no negra, pero oscura como marrón oscuro, como que si te hubieses pintado el pelo de oscuro y se te mancharon las uñas, algo así, pero que no se te quita. Entonces la persona piensa, y esto me va a durar toda la vida, y porque es un recordatorio. Y no es que, ay, qué vanidosa que las uñas las tengas oscuras, no es eso. Es que la persona lo ve todos los días, porque en tus manos tú las ves todos los días. Y entonces el ver que tienes la Claro, manchita en la uña es el recordatorio, te están
gusta, y entonces no puedes como que descansar, como que tener un ratico, olvidarte de la cosa, no puedes. Y por eso para ellos crea tanta angustia, además de la vergüenza que te lo vean. Esto, esto. Yo Claro. tomo un vaso, yo tomo un vaso de vidrio o un plato. No te imaginas con qué cuidado, porque como mis manos están Sí. tan, como te digo, eso parece que fueran seda o algo así, que se me resbala cualquier cosa. Yo no puedo coser, yo no puedo agarrar eso yo lo hacía antes, yo hacía manualidades. Entonces, y una sensibilidad tal que si yo me descuido, como tú dices, se abren, se abren. Y eso de las manchas en las uñas, gracias a Dios en las uñas de las manos no, pero en las de los pies sí, en las de los pies sí. Y lo que te estaba diciendo, que se levantan esas cutículas, a mí me ha pasado ya por 2 veces en el dedo gordo del pie. Y tú sabes lo terrible, que se te pone todo el pie, el dedo morado, morado como si tuvieras gangrena. Entonces, Susto, ¿tú te imaginas? qué ¿Tú te angustia. imaginas el susto, la angustia? ¿Por qué? Porque yo soy paciente diabético también, aunque es Claro, una diabetes tipo 2, que siempre mi glicemia está controlada, lo máximo que me llega siendo 34. Cuando mucho, cuando estuve en mucho, me llegaba a 200, 300, pero era cuando tenía, cuando me dio la metástasis que me sometieron a radio y eso descontroló mi sí, glicemia el y mi tratamiento. Ujú. tensión, etcétera, etcétera. Pero normalmente, pero ver mi dedo gordo, hinchado, adolorido, con pus, no es agradable lo que estoy diciendo, pero es mi realidad. Y Ujú, eso puede sucederle a cualquier paciente. ujú. Y sentir que estás, o sea, que puedes tener pie diabético, sí, ese pensamiento vino. Te angustia todavía Ese más. pensamiento vino y pie diabético, entonces tú piensas en pie diabético y piensas en amputación. Amputación. Porque es lo primero que le viene a la cabeza a la gente, Es totalmente. que es la lógica, Ujú. es lo que uno conoce. Y con el Entonces hay que tratamiento que empezar a tienes, trabajar eso, ujú, y hay con que el empezar tratamiento a que trabajar tienes, que eso. te duerme los deditos, los nervios de los pies, y entonces ya no sientes, que es lo normal en pie diabético, y entonces una cosa se junta con la otra, y esos pensamientos en tu cabecita se te hacen tan, 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 que ya tú quieres, ¡ah! Y desespera. Por eso la conversación es muy interesante. Fíjate, Coro, aquí Corina, que ella todo lo baña con chocolate y lo hace lindo, porque ella es una chocolatier venezolana Ese, que esa es una de mis hijas. ajá, bueno, aquí está diciendo ella. Fíjate lo que dice, lo voy a leer. Ella dice, la labor de Coromoto de normalizar, hablar del tratamiento del cáncer nos ayuda a todos a dejar el tabú al respecto de lado. Fíjate, eso es lo que estamos tratando de hacer porque nadie habla de esto. Todo el mundo lo quiere tener escondido porque es un tabú, porque es un problema, porque nadie quiere saber, porque no quiero escuchar, pero eso no les ayuda a nadie. Yo no le estoy deseando a ninguno de ustedes que esto les pase, porque un tratamiento, un diagnóstico de cáncer es algo sumamente traumático para el paciente y para todos los familiares y quienes lo quieren. Para todo el El entorno familiar. total, y amistades también, no te creas, amistades así estén lejanas. Luego, el tratamiento con radioterapia o con quimioterapia es otra cosa, es otro nivel de trauma. Pregúntenmelo a mí, Sí. que yo misma lo mezclaba y te digo, es tal el trauma y yo tuve que dejar de hacer oncología porque no podía manejarlo más después de 8 años. Yo era la persona que, bueno, que como te digo, calculaba las dosis, no sé qué, y le preparaba al paciente, pero también era la que se vestía de pies a cabeza con el traje de astronauta para mezclar los medicamentos de manera aséptica para que se los pudiera, o sea, sin ninguna contaminación, para que se lo pudieran poner al paciente en la vena o en el portacás, el aparatico que te ponen aquí para poderte administrar la medicina.
muchas de las veces estos medicamentos son tan sensibles que tú no los puedes mezclar, no es que les eches una cosa y los batuqueas y ya está listo, no, tienes que hacerlo, dejarlo que se repose y que poco a poco se disuelva. Y entonces agarras, déjame ponerte el ejemplo con mi mouse, y entonces le das vuelticas así suavecito para que medio se disuelva, lo dejas que se siente y esperas y esperas y esperas y lo vuelves a agarrar y le vuelves a dar vueltica y esperas y esperas y esperas hasta que por fin se disuelve, que tú lo ves y que ya no tiene nada sólido. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, la espera y espera y espera pasa mucho, sobre todo con ciertos medicamentos. Ese era el momento en el que yo rezaba por personas que no eran familiares míos, eran mis pacientes. Y yo le decía, Diosito, por favor, trata que, esperemos que este medicamento que estoy trabajando con tanto amor para este paciente les ayude, que a lo mejor tal vez no los pueda salvar, porque hay casos en los que eso era lo que se buscaba, pero que tenga una mejor calidad de vida. Diosito, permíteme ser el vaso que les va, la persona que les ayuda a que esto tenga una mejor vida con su familia por el tiempo que les queda. Permítele la oportunidad a sus familiares y a sus amigos que puedan conversar con ellos cuando todavía les puedan entender y escuchar para lo que pase. Diosito, ayúdame para que este tumor decrezca, este medicamento que estoy mezclando les ayude a que el tumor se ponga más pequeñito y se lo puedan eliminar con cirugía o con radioterapia. O sea, ¿qué tanta? Porque yo me sabía el cuento de las personas de pe a pa, porque así necesitas saberlo para calcularlo. Entonces, ese tipo de cosas que nadie lo sabe, porque ¿a quién le voy a echar ese cuento yo? ¿Entiendes? Y esto es una de las pocas veces que lo he conversado. Pasa. Y pasa porque tú sabes, porque me afecta a mí, a pesar de que yo no soy familiar de la persona, pero yo me sé el cuento completico. Las enfermeras que te tratan, las enfermeras que te dan tu tratamiento, las enfermeras que te hacen seguimiento, esas personas también se ven afectadísimas con eso. Y como te digo, yo después de 8 años haciéndolo, yo tuve que dejarlo. Y lo tuve que dejar porque la zona donde yo estaba, que no tiene mucho que ver con el tema, pero la zona donde yo se estaba notando muchos pacientes con un cáncer del páncreas, un cáncer de esos que no puedes, que prácticamente es una sentencia a muerte, pues porque no hay tratamiento y porque son tremendamente rápidos y horrorosos. Cuando un oncólogo ve Sí, 1 o 2 casos de cáncer de páncreas en su carrera, en este pueblo, en esta ciudad donde yo vivía, en un solo año diagnosticamos 7 pacientes, en 6 meses, perdón, en los primeros 6 meses del año diagnosticamos 7 pacientes, lo que me hizo entender que no era normal, algo estaba pasando allí en ese sitio, en la tierra, en el agua, en lo que sea, en el ambiente, y yo dije, nos tenemos que ir de aquí, porque me daba terror que yo supiera y que esto le pasara a mi esposo, y entonces dije, nos mudamos, y eso también me hizo alejarme de oncología por un tiempo, porque es muy doloroso, es muy doloroso. Entonces, si hay alguien que entiende lo que está pasando, lamentablemente lo soy yo. Aquí hay varios comentarios, déjame ver. Una persona estuvo a punto de perder Romelia dice que estuvo a punto de perder sus uñas y sus dientes por el tratamiento de quimioterapia. Desafortunadamente pasa. Te manda muchos corazoncitos, Cor. Eh, Aquí alguien más dice, gracias a Dios por los doctores. La empatía del personal médico es súper importante para el paciente. Así es, y es algo que también los invito a que ustedes desarrollen. Cuando tengan alguna persona que esté pasando por esto, que haya tenido un diagnóstico de cáncer y que está siendo tratado, ya va, que se me fue el microfonito otra vez. Busquen la manera de empatizar, a pesar de que ustedes no hayan tenido un diagnóstico con cáncer ni hayan sido tratados por cáncer. Busquen la manera de sentirse, de hacerlos sentir que ustedes los entienden y que tienen sentimientos similares y de que para ustedes es importante, que ustedes están tratando de apoyar y que hay palabras palabras que puedes grabar en un mensajito de texto y mandar, pero también el toque. Esto es solamente hacerle esto a alguien sin decir nada, solamente esto, sin decir una palabra. Esa química, ese amor que se pasa por los poritos de la piel, eso es decir un montón de palabras sin decir nada. Coromoto, dime tú qué piensas. mira, yo te puedo hablar de mi testimonio con Darwin. Ujú. Darwin nunca ha sido la persona más expresiva en cuanto a sus expresiones amorosas. Darwin es mi hijo con el que yo vivo aquí, pero me ha enseñado tanto en este tiempo, Ujú. tanto del amor, me ha mostrado tanto amor que yo hasta le hice un poema que se llama Amor Filial.
Esa es otra de mis facetas. Ujú. Yo escribo poesía, he escrito una novela, voy por la segunda y etcétera, etcétera. Pero ese es otro tema. Sí, porque él entendió y él lo entiende. En estos días, yo me sentí, él está trabajando desde casa. Entonces, eh, yo fui y me senté con él allí al lado de, o sea, cuando me levanté, yo normalmente me levanto, soy quien prepara el desayuno, ya él está trabajando, él a las 9 ya está trabajando, entonces voy y le llevo desayuno, pero mientras estaba en las arepas y esto, yo me senté allí con él, o en otro momento del día, no recuerdo, pero sí sé que me senté con él y le dije, Dan, este, me siento mal, porque tú sabes lo que significa que tú quieras hacer cosas físicamente hablando, Ujú. pero tu cuerpo no te lo permite. Que fue lo que me dijiste al principio. Ajá. Porque te sientes, y eso todavía yo lo estoy viviendo. O Mm. sea, ahorita, a mí lo más difícil en esta etapa es el tratamiento, o sea, los efectos secundarios del tratamiento. Porque yo del cáncer no siento nada, pero los efectos secundarios sí, sí me están afectando y bastante, porque el tratamiento está como relantizándose más lo que antes en 2 semanas ya yo estaba recuperada, ahora me lleva 3. Entonces, Permíteme por ejemplo, decirte, permíteme explicarte un poquito de eso. En el caso tuyo, hace, ¿qué serían 2 semanas? Dijiste que ya pensabas que habías terminado tu tratamiento y que tenías dos noticias, tenías una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que el tumor estaba decreciendo, que se había encogido y que lo que quería decir que la quimioterapia, el objetivo de tu quimioterapia, que era reducir el tamaño, había funcionado. Es decir, ese medicamento sí funcionó para ti porque no sabemos a quién le va a funcionar qué. Entonces probamos, basados en los protocolos que existen internacionales, basados, bueno, si la persona tiene esto, este es el grupo de medicamentos que se les da, pero a veces no funciona. Entonces, en el caso tuyo funcionó. Sin embargo, en tu caso, para este momento que lo decías en tus redes, tenían que alargar el tratamiento. Es decir, a pesar de que supuestamente habías terminado ese grupo de quimioterapias, tuviste que hacerlo por más tiempo. Entonces había una noticia positiva, pero una negativa. La negativa era que tenías que continuar otros ciclos de quimioterapia. El detalle es que algunas veces ese nuevo ciclo se le aumenta la dosis al paciente para conseguir ese mismo efecto que ya sabemos que funciona todavía más agresivo. Es decir, que si el tumor era de este tamaño y se redujo a este, cuando le aumentamos la dosis y lo hacemos más fuerte, pasa de aquí a aquí, que prácticamente se puede agarrar con una pinza y sacar, o que los síntomas o lo que te causa el tumor no sea tan grande, no sea tan complicado. Entonces, una vez que el medicamento funciona, que ya sabemos que funciona, te subimos la dosis, porque lo que se hace al principio es ponerte la menor cantidad posible para ver si te funciona, para que no te hagamos tanto daño. Una vez que determinamos que funciona, súbele esa broma para que ese bicho se pase de este tamaño a este, o a lo mejor hasta incluso se puede erradicar. Entonces, por eso es que ahora te pega más, Coro, además de que tu cuerpo, cuando tuviste los primeros tratamientos, venía de no tener nada. Y entonces tu cuerpito estaba chévere, fuerte, estaba nutrido, venía de no tener nada, pues. Ahora viene de tener unos ciclos de quimioterapia, que la quimioterapia es malvada, o sea, es malvada para el tumor y es malvada para ti, para tu cuerpo, y te afecta tremendamente. Entonces ya tu cuerpo está más sensible, ya está un poquito afectado y entonces no reaccionas igual. No quiere decir que de aquí es todo en bajada, no, simplemente quiere decir que, bueno, que estás aporreada, que tu se cuerpo está tarda luchando. más, Tienes un sí, poquito se más de tarda tiempo para más recuperar. la Entonces, recuperación. Todavía no han comenzado con el nuevo ciclo. Esta última fue la última del viejo ciclo, ujú, pero sí en las 2 o 3 últimas sí he notado
esa, que me dificulta más el recuperarme totalmente. Y lógico, yo siento en mi cuerpo eh, eh, la debilidad, mis defensas están bajas, Ujú. Es normal. por eso por eso me aplican unas inyecciones en la barriga cada vez que me ponen las quimio. Tengo que pullarme. Este, aparte de que yo tengo, ya cuando tomo agua se me sale porque ya llevo más de 200 inyecciones de estas de Enoxaparina, enoxaparina. que es un Ujú. anticoagulante, típico que también se utiliza en Sí, pacientes con COVID. porque la metástasis fue en un ganglio de la tiroides. Entonces, ujú, inoperable, podía causar cualquier cosa por ahí por la vena aorta y tú sabes todo Ujú. Las lo que eso consecuencias, podía sí. causar. Entonces, necesitaban o necesito ese anticoagulante. Ok, em, ese saber, conocer que esos efectos secundarios pueden prolongarse, es necesario que el paciente lo sepa. Ujú. Eso es De eso no necesario que el se habla. paciente lo sepa. Y, no, y por eso es que yo lo digo, y por eso es que yo lo comento, y por eso es que yo lo transmito. Para que las personas sepan que no es que me pusieron la quimio y ya está listo y ya. En la primera sí fue así. Ujú. En la primera etapa, o sea, el primer tumor, eso fue algo pero maravilloso. Me hicieron mi tratamiento de quimio, luego mi radio, o sea, mi cirugía, mi radio, de ahí salí, pero fina, chévere y bueno, rozagante. Triunfante. Luego a los meses nos encontramos, aparece la metástasis y en un lugar tan delicado que si ha sido en otro lugar, en otro órgano, pues se hubiese podido hablar de cirugía, pero ahí ni hablar de cirugía. Entonces, ese punto yo quiero que lo comentemos. Ok, ¿Qué sucede cuando te dicen que no es, que es operable. inoperable el tumor? Bueno, Esa palabra inoperable, a hay un veces pasan segundo también, shock ahí. sí, a veces pasa en el cerebro y hay áreas del cerebro donde no puedes alcanzarlo y por eso también son inoperables. Eso Ujú, es sentencia. Eso la gente lo relaciona automáticamente con sentencia a muerte. ujú. De hecho, cuando no era tanto por lo inoperable, sino por lo mal que yo me sentía, porque a mí se me hinchó esto, que eso me impedía, el dolor era terrible, y ok, me mandaban y yo me tomaba mis tramadol y mis calmantes, y la doctora me dijo, no, usted tómeselo, no, doctora, pero es que usted me lo mandó cada 12, no, 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 usted no me aguante dolor, usted se lo toma cuando tenga dolor, si son 7 horas, tómeselo, ok, pero eso también me impedía tragar. Entonces, cuando mi hijo llama, mira, un sábado, nunca se me olvida que fue un sábado, yo me levanto, preparo desayuno y cuando yo voy a desayunar, que voy a tragar, no me pasaba la comida. Ahí lloré, porque hay gente que dice, no, que tú eres muy valiente. No, 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 yo lloro igualito, yo lloro. Hay momentos en que yo me quiebro, en que lloro, en que me tengo que desahogar, me tengo que sacar de aquí adentro, porque hay dolor, hay impotencia, porque yo no quiero sentirme así. Entonces, cuando yo me sentí, hubo un momento que yo me sentí que realmente ahí sí yo sentí que la pelona me estaba tocando la puerta. Entonces hablé con mi hijo y le dije, bueno, hijo, yo quiero que
Si sucede lo que nos puede suceder a todos los vivos, yo quiero que usted haga esto así, prepare esto así, le voy a dar el teléfono de un pastor que vive en España, que es amigo mío, y y si usted no tiene seguro o cuestiones funerarias, prepare porque uno no sabe. Entonces, pero se lo dije de una manera como, o sea, porque fue lo que yo pensé, Preparándote. Ujú. preparando. Y bueno, y entonces ahí él habló con los hermanos. Mira, mi mamá está mal. Me mandó a preparar el funeral. Qué duro eso. Entonces, eso tiene que conocerlo el paciente, Marinela, eso tiene que conocerlo, que puede pasarte, que puedes pensar eso, que puedes verte en esa situación, pero que puedes salir de ahí también. Que es tu caso, que te pusieron tu tratamiento En y que mi estás caso, mejorando, que ya tu cuello está chévere, que tú puedes tragar, que pasaste por momentos duros y difíciles, pero sí puede pasar, no es la sentencia. Es que tienes, si el no, medicamento te funciona y si tú continúas con tu tratamiento de la manera apropiada, pues puede ser que mejores. Por supuesto, hay de todo, todo puede pasar, evidentemente, pero es cuestión de enfocarse y trabajar en conjunto con tu equipo médico y salir adelante. Yo, Coromoto, yo te tomo la palabra en que hagamos otro live en otro momento para hablar de los efectos secundarios y para hablar del tratamiento que te dan, que te puede causar, sobre todo los medicamentos para el dolor, que, bueno, es complicado. Es complicado. Y como farmacéutico tengo mucha información del tema y podemos conversar y podemos ayudar a muchas personas porque no hay suficiente, como tú dices, Coro, que es lo que yo estoy empeñada también. No hay suficiente información y entonces la gente no sabe qué está pasando, ni qué hacer, ni qué esperar, ni qué no esperar, y será que esto es normal o que esto es otra cosa, y resulta ser que todo el mundo sabe que eso es normal y él nunca supo, y entonces anda por la calle del abandono sencillamente porque piensa que es otra cosa, que además me cayó encima y resulta ser que es normal que pase. Entonces, que es normal que pase. hay que hablar de todo eso y hay que romper esos tabúes y esas mantas que le ponemos a todo como pensando que es la capa de la Mujer Maravilla, que si se la pones encima se desaparece y resulta ser que lo que se hace es invisible, pero ahí está. Es preferible No, conversarla y abrirla para que y, y saber, Marinela, saber que, que esto es real, uh -huh. que así como el cáncer es real, también de nuestra actitud depende de cómo se maneje el asunto. Y esto no quiere decir que yo tengo una actitud súper positiva y que todo ha sido un camino de rosa. No, yo he vivido momentos tan difíciles, tan terribles, que como te digo, hubo un momento en que yo pensé que ya me iba, que ya, bueno, ya estaba todo listo, pero que también la gente tiene que saber que se pueden llegar a esos momentos, pero que también se pueden superar y que mientras, algo muy importante, que mientras estás viviendo esos momentos, tú no te puedes encerrar, no puedes encerrarte aquí en lo que estás viviendo y en lo que estás pasando, porque tú tienes que superar, y no es fácil hacerlo, no es fácil, tienes que superar esa situación porque de acuerdo a tu actitud, tu sistema inmunológico va a responder, se va a alimentar y se va a fortalecer, independientemente de todo lo que tú puedas estar viviendo. Entonces, hay actividades que uno puede hacer que te van a ayudar y que te van a ayudar a mantenerte ocupado. Aunque no puedas moverte, aunque estés en una cama, hay actividades que pueden mantenerte ocupado. Hay cosas que tú puedes hacer. Y qué mejor que transmitir estas vivencias, que decirle a la gente, el cáncer no es sinónimo de muerte. El cáncer es sinónimo de oportunidad.
y yo estoy aprovechando las oportunidades que Por Dios eso me ha estamos dado a aquí. través de este proceso. Por eso es que estamos aquí. Sí, señor. Por eso es que Mi, estamos aquí, por eso es que estamos en las redes y los invitamos a Clubhouse. Y yo te voy a invitar a mi sala de ujú. Clubhouse, donde vamos a hablar sobre, donde yo hablo de mis experiencias y otros pacientes y familiares de pacientes hablan de sus experiencias y tú nos puedes hablar desde Claro que la sí. experiencia del farmacéutico Sí, de los o de medicamentos. uno o de los, sí, o de los medicamentos y aún de lo que hablamos, que es los efectos secundarios que esos medicamentos puedan causar. Yo feliz de la vida. Era una cosa que quería decir. Coro tiene una sala los miércoles a las, ¿qué horas son? ¿Qué hora es Coro? ¿Hora de Venezuela? Hora de Venezuela, 3 de la tarde. 3 de la tarde, hora de Venezuela en Clubhouse. Está Coromoto hablando de estos temas todas las semanas y los invitamos a que hagan eso, o sea, que vayan a la sala para que se abran un poquito, así no tengan mucho que ver en el tema, pero para que aprendan y escuchen y su cabecita tenga esa información allí, para que si en algún momento desafortunadamente tienen que lidiar con este problema, les sea más fácil, porque al momento del choque no tienes puntos de referencia y es más complicado manejarlo. Eso por un lado. Por otro lado, yo me comprometo y levanto mi mano derecha y me lo pongo en la otra en el corazón porque no tengo una Biblia para comprometerme que vamos a hablar otra vez de los efectos secundarios y cada vez que podamos, que los horarios coincidan, porque Coro está en Portugal y yo estoy en Arizona, en Estados Unidos, y hay una diferencia de 8 horas. Entonces es un poquito complicado manejarlo, pero lo vamos a hacer para regresar y seguir hablando del tema porque me encanta que vengas, me encanta que podamos educar y que podamos informar y abrirle quitar ese manto de tabú que tiene el cáncer. No, vamos a hablar, vamos a hablarlo, vamos a sacarlo a la luz para que no haya esos pensamientos tan horrorosos que no nos ayudan. Coromoto, no tienes idea cuánto te agradezco el tiempo y la dedicación. Entonces, nada, los invito a que sigan con esto. Coromoto, tenemos que cerrar, tenemos que terminar, pero me pareció una excelente primera vez. ¿Tú qué dices? Quería aclarar que en la sala de los miércoles Ujú. no solamente tratamos sobre mi experiencia con el cáncer, sino que tratamos temas variados de interés. ¿Por qué? Porque no solamente queremos enfocarnos en ese tema, sino la idea es que mientras estamos viviendo el cáncer, mientras estamos viviendo el tratamiento, podemos hacer otras cosas. Por ejemplo, este miércoles vamos a hablar del el adulto mayor, como le llaman, a mí no me gusta que los mayorcitos, y las redes sociales. Ujú. Tengo alguna experiencia, sí, tengo alguna experiencia con eso, entonces voy a compartir sobre ese tema. Los invito a que sigan a Coromoto y sigan su canal con su proceso, que busquen encontrar más información de lo que ella profesa, de lo que ella comunica, que abran un poquito sus cabecitas, aunque sea un poquitico de la ventana, no es que le van a abrir la puerta como una iglesia, pero por lo menos abran un poquito y comiencen a observar y aprender y a escuchar sobre lo que pasa para que le perdamos el miedo y para que sea más fácil manejarlo desde cualquier ángulo, así sea una persona lejana o sea una persona súper cercana a ti. Y también los invito a que sigan a Carlos Frick en su Instagram, ya se los puse aquí, modo Frick, modo rayita de abajo Frick, que sigan por supuesto a mi coro, Coromoto Mijares, ese es su usuario, y que bueno, si tienen el, el, el el deferimiento de seguirme a mí también. Mis canales se llaman Controlando tu propia salud y lo que hacemos es hablar de temas de salud, donde podemos darte herramientas y donde podemos darte información para que tú manejes los temas de salud de una manera más informada, para que sea más fácil y para que te sientas más segura o seguro lidiando con eso. Una pregunta antes de terminar de Corina, que decía que se habían superalimentos para ayudar con el cáncer. Eso es un tema, Cori, que hay que dedicarle un live completo y te prometo que voy a hablar con mi amiga, una de mis amigas que es nutricionista y otra que es doctora en ciencia de los alimentos, para que hablemos específicamente del tema porque amerita mucho espacio, mucho tiempo. Ojalá fuese que te comes este cachito y ya te curas, pero no es así. Entonces vamos a dedicarle tiempo. Gracias por la idea, te prometo que lo vamos a hacer. Coromoto, la sala se llama Un Café con Coromoto, ya saben.
Coromoto tiene su club de fans en Clubhouse. Ella es la reina madre de Clubhouse, así que ya saben. Coro, el espacio es tuyo. Lo que quieras decir para cerrar mi corazón. Bueno, se nos cayó la noche, Sí, te pusiste oscurita. se puso oscurita. Yo tengo el encendedor allá, el apagador lejos de aquí, Pero te vemos por eso lo he igualita de ido bella. dejando. Em, lo que quisiera es agradecerte este espacio porque todos los espacios que puedan abrirse para hablar sobre este tema y para que las personas puedan conocer que sí es verdad, sí sufrimos, sí pasamos por momentos difíciles, sí lloramos, sí pataleamos, sí nos tiramos en la cama, pero mi recomendación es la siguiente: llora, patalea, tírate al piso, pero no te olvides que después te levantas, te lavas la cara, te maquillas y sigues adelante. Ok. Esa es mi recomendación. Muchas gracias, Coro. Eres un sol. Te deseo toda la salud del mundo, te mando toda mi energía positiva aquí a través de la pantalla. Te mando un abrazo así amapuchado, así apretadito, divino. Así te lo mando sin hacerte daño, por supuesto, porque tampoco es la idea. Y bueno, seguimos con esto. Vamos a ponernos de acuerdo para regresar y seguir hablando del tema. Y conmigo cuentas cualquier pregunta que tú tengas, ya tú tienes cómo comunicarte conmigo. Tú llámame, Marilena, me está pasando esto. Y yo de mil amores, con todo el amor del mundo, te ayudo y en lo que pueda. Y por favor recibe de mi corazoncito a tu corazoncito muchas, muchas cosas positivas. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Marilena, gracias. Y gracias por ese amor que tienes para con mi hijo. Ay, sí, El que ama a los hijos de uno, los ama uno. Uno así, ama a esas personas. así es. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Y gracias Corazoncitos a para todos los que nos acompañaron. sí, muchas gracias, mi amor Gracias a lindo. los que nos acompañaron. A mis hijas que están por allí, yo sé que están por allí. Que Dios me las bendiga. A mis hijos, Dios me los bendiga. Y seguimos haciendo la labor. Tu hijo te No está podemos pidiendo la parar. bendición, Coro. Dios te bendiga, hijo, Dios te guarde y nos escuchamos dentro de un rato. Sí, señor, vamos a la sala de Carlos. Un besito para todos, corazoncitos también para los corazoncitos que te mandaron. Yo sé que todos eran para ti, a ti, mi corazón. Aquí estamos a la orden y aquí estamos para informar y a tu mamá yo la apoyo en lo que ella decida, porque esta vaina hay que decirla y hay que hablarla. Y se habló, había que decirlo y se dio. Gracias, Coro. Besitos. Hablamos pronto. Chao.